Hola, hola a todos, ¿cómo están por ahí? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora en la que vean ustedes este video. Bueno, pues aquí, iniciando las transmisiones de nueva cuenta del programa de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre, y recordándoles que es un videos en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram. Son videos de información y orientación. Todo lo que se hable en estos videos no se puede tomar como un consejo legal o como una información en su caso en particular. No, no puede ser así porque esto es única y exclusivamente información y orientación que les puede orientarlos, les puede ayudar a orientarlos a saber qué hacer en cuestiones migratorias, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica y parte de Europa. Les puede ayudar a solucionar sus situaciones legales en diferentes países. Entonces, bueno, pues reiniciamos las transmisiones de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre. Y ya saben, los martes y los jueves por la www.latriunfadora.net, martes y jueves a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, 12 del día, hora de México. Me da mucho gusto volver a transmitir esta información y esta orientación. Máxime que en estos momentos en toda Latinoamérica se está dando un fenómeno migratorio grave. Estamos en una situación migratoria muy difícil y desgraciadamente los que más la pagan son los que están mal informados, los que no tienen orientación, los que no saben qué hacer. Hay muchos temas que hay que tratarse en este canal de información en materia de inmigración. El día de hoy vamos a hablar de lo que me han estado mandando preguntar, que es el doble registro. Quiero hacerles saber lo siguiente. Muchas veces damos información que nosotros tenemos al haber estudiado. Muchas veces damos información de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros pasamos, de lo que nosotros experimentamos. En el caso de su servidora, tengo 30 años llevando asuntos de inmigración, no solamente Estados Unidos, sino diferentes partes. También tengo ya 34 años de carrera como abogada mexicana. Tengo acreditados los grados en Estados Unidos, pero no me puedo llamar abogada en Estados Unidos. Entonces, tenemos una experiencia de 30 años en cuestión migratoria. Entonces, lo que yo puedo conocer no lo puede saber otro abogado, otros abogados, otros consultantes de inmigración o otros notarios. ¿Por qué? Porque mi práctica va desde dar conferencias en diferentes partes, en diferentes países, es lo que me hace conocer las necesidades migratorias de cada país al que yo he visitado. Y cada país se maneja totalmente diferente, aunque estemos hablando de la misma ley de inmigración. También mi práctica va de hacer programas por casi 26 años, haciendo programas de información, de orientación. También mi práctica va de llevar asuntos desde un perdón, una ciudadanía, una residencia, un permiso de trabajo, una visa de turista. Entonces, todo ese tipo de información es la que yo les transmito en cada uno de mis videos, en cada una de mis conferencias, y pues cada caso es totalmente diferente. Bueno, hoy vamos a hablar del doble registro y la doble nacionalidad. Ha habido mucha confusión en este tema porque la gente por años ha sido la práctica de que nace su hijo en Estados Unidos, que es la práctica más común. Nace su hijo en Estados Unidos, ¿verdad? Y van y lo registran a territorio mexicano o al país de donde es el papá. Entonces, por años se hizo ese tipo de movimiento y la gente pensó que eso era tener doble nacionalidad, pero no es así. Entonces, hoy que está la situación como está, es cuando ya se vienen a ver los errores y muchas veces nunca se hablaba de ese tipo de problemas. Yo les digo porque yo estuve en Televisa y estuve en TV Azteca haciendo el segmento de Hablando Claro sobre inmigración, y entonces ahí nos dimos cuenta que les falta mucho conocimiento en relación a un trámite migratorio y en especial a lo que se refiere al doble registro y la doble nacionalidad. Por años en Estados Unidos no se decía nada, aunque tú tuvieras doble registro, no te decían absolutamente nada. Pero hoy que está la crisis humanitaria tan difícil, se están cerrando los círculos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto?
Que si antes, o sea, antes, hace 3 años para atrás, no te decían nada por tener doble registro, no quiere decir que hoy no te lo digan. Además, yo en la oficina de Guadalajara, México, que ahí es donde tenemos la oficina en Guadalajara, acá tenemos en Estados Unidos una para recibir documentación o para dar información. Entonces, fíjense bien, aquí la situación es la siguiente: mucha gente no habla de este tipo de problemas porque tiene miedo, porque desconoce, porque no sabe a dónde ir, porque va con un abogado en México y le dice, no, pues eso ya no se puede arreglar, o lo arreglan y lo arreglan mal. Entonces, en mi práctica, yo he tenido muchas conferencias en México y en Veracruz, en Sinaloa, en Chihuahua, en Nayarit, en Colima, en Tijuana, en Piedras Negras, en Ciudad Juárez. Tenemos la situación del doble registro que hoy sí se está castigando, así se llama. En mi oficina de Guadalajara, hace como unos 15, 16 años para atrás, yo sí he tenido muchos asuntos de cuestiones de doble registro, por eso es que yo les hablo con ese conocimiento. Mucha gente piensa que si nació su hijo en Estados Unidos, piensa que si lo registra como que nació en México o en el país de origen del papá, no lo van a mandar al servicio militar. Eso fue el miedo y los tabúes y la mala información que te decían antes. Ay, pues si nació tu hijo en Estados Unidos, tú eres indocumentado, pues regístralo como que nació en México y no te lo van a quitar. Fueron puros errores los que se cometieron en relación al doble registro. Entonces, hoy, la situación es más grave. Yo les voy a decir algo. En Guadalajara tuvimos muchos asuntos de doble registro y doble nacionalidad. La situación que prevalece hasta el día de hoy es la siguiente. ¿Ok? La situación que prevalece es la siguiente: cuando las personas que están en México y tienen doble registro quieren sacar su pasaporte americano o quieren retomar su ciudadanía estadounidense, es cuando viene el problema y van a los consulados americanos, van a la embajada de Estados Unidos en México o van a la oficina de emigración de Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si tú naciste en Estados Unidos, pero te llevaron de chiquito, te llevaron a México o al país de origen del papá, y entonces allá te hicieron un acta de nacimiento como que naciste en Michoacán, en Sinaloa, en Monterrey, en Jalisco? Entonces tú tienes doble registro. Cuando tú vas al consulado americano, cuando tú vas a la embajada de Estados Unidos, cuando tú vas a la oficina de Ciudad Juárez y quieres retomar tu ciudadanía estadounidense, la primera pregunta que te va a hacer el cónsul, que es un oficial de inmigración, y que tiene toda la potestad de retirarte tus documentos estadounidenses, ahí les voy a contestar brevemente las preguntas. Recuerden que esta es información de forma general. Nadie la puede tomar como un consejo legal en el caso de ninguna persona en particular. Bueno, aquí la situación es la siguiente: cuando ustedes nacieron en Estados Unidos y están en México y toda su vida vivieron como mexicanos, toda su vida vivieron con acta de nacimiento mexicana, con pasaporte mexicano e incluso con visa americana, así vivieron toda su vida. Pero entonces se enteran que son ciudadanos americanos y dicen, pues voy a tomar mi ciudadanía estadounidense, y más cuando están en esta situación que en México hoy no hay comida, no hay empleos, no hay inversión, está la inseguridad cada día más grave. Entonces dice, pues yo nací en Estados Unidos, pues yo me voy a Estados Unidos. Sí, pero cuando tú vas al consulado, a la embajada o al Departamento de Inmigración en Ciudad Juárez, la primera pregunta es la siguiente: ¿cómo estás viviendo en México? Entonces ustedes inocentemente sacan la INE, sacan o su credencial de elector, como le llamen, sacan su acta de nacimiento mexicana, sacan su pasaporte mexicano, sacan hasta la visa americana y se la enseñan al oficial consular del consulado americano. Entonces, cuando el oficial consular ve que, bueno, tú traes un acta de nacimiento que naciste en Estados Unidos, pero también me estás enseñando un acta de nacimiento que naciste en Michoacán, en Sinaloa, en Querétaro, en Guerrero, en Piedras Negras. Entonces me estás enseñando dos actas de nacimiento. ¿Cuál es la verdadera? Entonces ustedes dicen, bueno, pues yo nací en Estados Unidos y pues aquí está mi acta de nacimiento.
muchos llevan hasta la tarjetita del Seguro Social, muchos llevan hasta la patita ahí que le sacaron cuando nacieron, o llevan sus documentos del hospital donde nacieron. Entonces, el oficial consular, por ley, o sea, por ley, está obligado a investigar si efectivamente tú naciste en Estados Unidos. ¿Cómo es que vives en México? Entonces, el oficial consular, al momento que ve que ustedes sacan un acta de nacimiento mexicana, es doble registro y por ley se castiga el doble registro. ¿Qué es el doble registro? El que tú naciste en Estados Unidos y que tienes un acta que dice que naciste en México. Ese es doble registro. Entonces, se confunde la gente, hasta los abogados en Estados Unidos se están confundiendo al decir que el que tú tengas dos actas de nacimiento es doble nacionalidad. No, señores. Doble nacionalidad es cuando tú naciste en Estados Unidos y vas al consulado mexicano y solicitas una doble nacionalidad. O cuando tú naciste en Estados Unidos, vas a un registro civil en México, llevas tu acta de nacimiento apostillada, que en otro video les hablo de la apostilla, que en breve les digo que la apostilla es el sello de legalidad que le da valor a cualquier documento extranjero en el país que tiene el Tratado Internacional de la Haya sobre la apostilla, que teniendo esa apostilla, el acta de nacimiento o el documento que ustedes presenten va a ser legal al país, en este caso México. Así es la situación. Entonces tú estás en México, naciste en Estados Unidos, entonces vas a un registro civil, llevas un acta de nacimiento americana, apostillada, llevas la traducción de esa acta de nacimiento apostillada y entonces el oficial del registro civil te va a hacer un acta de naturalización, no de nacimiento. Erróneamente, el consulado mexicano y la Embajada de México tiene unas actas que dicen actas de nacimiento, cuando ahí debería de decir acta de naturalización. Ahí es donde viene la confusión y creen que teniendo dos actas ya tienen doble nacionalidad. No, no es así. Entonces, la doble nacionalidad es cuando tú tienes un acta que naciste en Estados Unidos y tienes un acta que naciste, que te naturalizaron en México. Y esa acta debe de decir lo siguiente: ¿cómo puedes saber si tienes doble registro o tienes doble nacionalidad? La forma que debes saber que tienes doble registro es cuando tú tienes un acta de nacimiento que dice fulano de tal, nacido en Chicago, nacido en Los Ángeles, nacido en Phoenix, nacido en Illinois, ¿sí? Hijo de padres mexicanos. Ahí tienes un acta de nacimiento estadounidense. Un acta de nacimiento en México es donde dice fulano de tal, nacido en Querétaro, en Veracruz, en Michoacán, en Sinaloa, en Agua Prieta, nacido en esta ciudad de padres mexicanos. Entonces ahí tienes doble registro. Cuando tú tienes un acta que dice Carmelita Rodríguez, etcétera, nacida en Los Ángeles, California, conforme al artículo fulano de tal de la Constitución y siendo hija de uno o de dos padres mexicanos, tiene derecho a la nacionalidad mexicana que en este momento se le otorga mediante este registro de nacimiento, pero naturalización. Entonces ahí es donde viene la confusión y es cuando tienen los problemas. Otra forma de saber que tienes doble registro es cuando tú, siendo estadounidense, tienes un acta de nacimiento que naciste en México, tienes un pasaporte mexicano que naciste en México y hasta te sacan una visa de turista como que si eres mexicano. Recuerden, un ciudadano estadounidense no necesita de una visa para venir a Estados Unidos. Yo sé que mucha gente dice, eso yo ya lo sé, pero quiero decirles que cuando yo he dado las conferencias en cualquier parte, ya sea aquí en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Suramérica, donde yo he dado las conferencias, me he encontrado con personas que de verdad no tienen ni la más mínima idea de qué es una doble nacionalidad,
no tienen la más mínima idea qué beneficios o qué obligaciones tienen como ciudadanos estadounidenses, no saben que si pueden tener una pensión. Entonces, estos programas no solamente es para la gente que sí sabe y que sí entiende, no, es para todo tipo de personas. Y si lo hablo en este lenguaje y no les estoy hablando en el lenguaje de que, bueno, en el título 8 de la ley de inmigración habla de estas situaciones, o sea, no, yo siempre he tratado de usar un lenguaje que pueda ser entendido hasta por los más letrados como para los que nunca fueron en la escuela y no saben ni leer ni escribir. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Entonces, pues les encargo por ahí que estos videos son gratuitos. Esto es información y orientación y pues les puedo pedir por favor que se suscriban al canal de Hablando Claro, canal de YouTube Hablando Claro con Berta Aguirre, para llegar a más personas, para informar a más personas. Tenemos también en la página de Facebook el mismo de Hablando Claro, tenemos en el Betis 2021 del TikTok donde estamos transmitiendo y tenemos la información todos los martes y los jueves por la www.latriunfadora.net, que es radio online. Entonces, esto es bien importante. Yo sé, por la experiencia que yo tengo, que hemos dado información diferente a todos los que se anuncian en los canales y en las plataformas. Por lo mismo, porque yo soy emigrante, porque soy profesional, porque yo también pasé lo que ustedes pasaron o más, alguien pasó peores cosas que yo. Entonces, ¿por qué nació Hablando Claro? Hablando Claro nació porque como emigrante no me gustó haber cruzado, por no saber, haber cruzado corriendo ese cerro. Pero ya saben, Dios lo prepara a uno para todo lo que viene en su vida y entonces a mí me hizo correr por ese cerro, a mí me hizo pasar lo indeseable con esa cruzada a Estados Unidos, ver lo más horrible que se pueda al cruzar para hoy poder hablar con conocimiento de causa. Yo no soy de las abogadas mexicanas o consultantes de inmigración que hablo por lo que vi, por lo que escuché, porque esto, no, yo lo hablo porque yo lo he vivido, porque yo lo he practicado, porque yo lo he sentido, entonces es totalmente diferente. Yo como inmigrante estoy de acuerdo con la inmigración legal, digna y ordenada. Y por lo que a mí me pasó, es por lo que me queda muy clarito que por la falta de información, muchas personas emigramos cuando tenemos una buena oportunidad y lo hacemos de forma irregular, lo hacemos de forma indocumentada, como fue el caso de su servidora. Ya siendo abogada en México, ¿qué me pasó? Lo que pasó fue dice, hola señora Betty, esa información es muy interesante, necesito hacer esos trámites para mis hijos. Ok, ahorita les contesto las preguntas. Les decía, a uno lo preparan y de verdad a mí me traumó el haber cruzado por no saber, por no estar informado, y entonces por eso nació Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. El hacer estos programas de información, el decir la verdad, el retirarle el negocio a ciertas personas es lo que me ha causado muchos problemas, entre ellos hasta perder mi libertad. ¿Por qué? Porque la Barra de Abogados de California no le pareció que haya acreditado mis grados en una forma, con un tratado que ellos no respetan, pero que sí quieren que se les respete en México. A la Barra de Abogados y muchos abogados del área de la Bahía y de otros países, de otros estados de la Unión Americana, no les pareció que ellos siendo abogados, teniendo licencia como abogados, echaron a perder muchos asuntos que su servidora como consultante de inmigración los rescaté y tengo pruebas. Pero aún así sigo informando y sigo orientando porque para mí no es cuánto me vas a pagar de una consulta. Para mí es el salvar una vida, que no se venga, que no se salga de su casa y que pierda la vida, que se separe de su familia o que pierda su patrimonio o que se quede en un país y ya no pueda regresar a su país a ver a su familia. Para mí de eso se trata. Para mí se convirtió en una labor de información, de orientación, de salvar vidas con una información. Entonces, esto que les estoy hablando del doble registro también salva vidas. Les voy a decir por qué. Porque me ha tocado en la oficina de Guadalajara
me ha tocado jóvenes que son ciudadanos americanos y que se han venido de indocumentados cruzando el río, cruzando el cerro, cruzando el desierto, son detenidos y son sometidos a un proceso de deportación siendo ciudadanos americanos. O hay ciudadanos americanos que no sabían, se cruzaron a Estados Unidos, anduvieron de indocumentados, los agarraron y los deportaron. Eso complica su situación migratoria, pero como casi nadie habla de estos temas, pues parece ser que la gente dice que no existen, pero claro que existen. Entonces, esa es la situación. O sea, mucha gente, yo por ejemplo, yo como abogada mexicana, yo no puedo decir que un proceso está bien o está mal. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo lo está haciendo el otro abogado. Y a lo mejor la práctica que tiene ese abogado no la tengo yo, o la que yo tengo no la tiene ese abogado. Eso es lo que ha causado mucha controversia y muchas situaciones difíciles en Estados Unidos, porque, por ejemplo, esto del doble registro que les estoy diciendo, muchos abogados en Estados Unidos no conocen que hay actas de naturalización mexicanas. Entonces ellos agarran el acta de nacimiento que nacieron en México y el acta de nacimiento que nacieron en Estados Unidos, someten el trámite y sucede que el ciudadano americano que tiene doble registro sale hasta deportado o se pone en un proceso de deportación. ¿Por qué? Porque tiene doble registro. El doble registro sí es castigado por Estados Unidos, y no solamente por Estados Unidos, sino también por México, porque tú no puedes tener dos registros como que naciste en dos países. Tienes que tener un acta de nacimiento y tienes que tener un acta de naturalización. Y este error lo cometieron muchísimos mexicanos. Recuerden que los mexicanos somos la mayoría en la minoría en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más mexicanos emigrados o viviendo en Estados Unidos, como unos 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, que chinos, que asiáticos, que hondureños, que centroamericanos, que europeos. Habemos más mexicanos. Entonces, este error lo cometieron muchísimos mexicanos, y no solamente lo han cometido los mexicanos. Yo he visto asuntos de gente de China, de gente de Vietnam, de gente de Europa, que hicieron lo mismo, nacieron sus hijos en Estados Unidos y fueron y los registraron en esos países como que nacieron allá. Pero hay países que no tienen la doble nacionalidad. Hay países que no aceptan la doble nacionalidad. Entonces, es ahí donde viene el problema. ¿Hay solución para este trámite que se hizo? Claro que hay solución. Si tú naciste en Estados Unidos y te registraron como que naciste en México, entonces en México el procedimiento es de una rectificación de acta. No se puede cancelar el acta de nacimiento que ya tienen, porque tiene un CURP, tiene un código, el Código Nacional de Población. Entonces no se puede cancelar esa acta, se tiene que rectificar esa acta y se hace mediante un juzgado, y se tiene que hacer la demanda de rectificación, se tiene que presentar la documentación que acredita que en realidad naciste en Estados Unidos, y se tiene que presentar diferentes documentos para poder probar que tú eres ciudadano estadounidense y que se rectifique tu acta y que se ponga que tú eres ciudadano estadounidense. Y aparte de eso, que cuando se dicte la sentencia se ordene, se te dé la doble nacionalidad para que se pueda rectificar el CURP, para que se pueda rectificar el INE si eres mayor de edad, y una vez que tengas la rectificación de tu acta, puedas solicitar la rectificación de tu acta de matrimonio, de la acta de nacimiento de tus hijos, de tu título profesional, del estudio que tienes, porque sí es grave el tener doble registro, porque te causa muchos problemas y la gente no se da cuenta. Entonces, eso es importante, mi raza. La doble nacionalidad es cuando tú naces en Estados Unidos y tienes uno o dos padres mexicanos. Si estás dentro de Estados Unidos, vas a un consulado mexicano, solicitas la doble nacionalidad y te van a dar un acta que dice: fulano de tal, nacido en Los Ángeles, California, hijo de padre mexicano, en este momento se le entrega la doble nacionalidad.
O si tú naciste en Estados Unidos, pero ya estás en México, entonces tienes que llevar un acta de nacimiento apostillada, tienes que llevar la traducción oficial de esa acta, tienes que ir a un registro civil y solicitar la rectificación de tu acta si ya la tienes, o tienes que solicitar la doble nacionalidad. ¿Por qué les digo que con esos documentos pueden ir a una rectificación de acta? Porque en la práctica hemos tenido casos donde acaban de registrar al ciudadano americano como que nació en México, no pasaron ni 30 días del registro y entonces quieres hacerlo, vas al registro civil y hay algunos registros civiles en México que sí te aceptan la rectificación dentro de un mes, que eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero si no te aceptan la rectificación de acta en el registro civil, regular y legalmente tiene que ser en un juzgado civil para hacer la rectificación del acta. Tener doble nacionalidad es cuando se dice en el acta mexicana que tú naciste en Estados Unidos, pero que eres hijo de uno o de dos padres mexicanos y por eso tienes el beneficio, el derecho a tener una doble nacionalidad. Doble registro es cuando tú naces en Estados Unidos y te sacan un acta de nacimiento como que naciste en Querétaro, como que naciste en Piedras Negras o en Tijuana o en Jalisco o en Michoacán. Ese es el doble registro. Voy a contestar de forma general, voy a contestar estas preguntas, pero se los hago saber. No pueden tomar la información y la orientación de estos videos como un consejo en el caso de ninguno, porque cada caso es totalmente diferente. Bueno, aquí tengo la pregunta que dice: a mí me quitaron un acta de nacimiento original en el Consulado Americano de Monterrey. Yo nací en Alabama. Ok, yo nací en Alabama, pero mis papás me registraron como que nací en Monterrey porque mis papás son de Monterrey. Yo estudié en la escuela en Monterrey hasta la universidad y soy licenciada en turismo. Me casé con el acta de nacimiento mexicana. Tuve mis dos hijos y los registré como mexicana, pero mi papá me dijo que yo nací en Alabama. A mí se me hizo muy fácil y me fui al Consulado Americano de Monterrey, llevé el acta de nacimiento que me dio mi papá y el cónsul de ahí me quitó el acta de nacimiento mexicana y me regresó mi INE, mi acta de nacimiento mexicana, mi pasaporte mexicano y la visa de turista que me había sacado mi papá. A mí no me dieron la oportunidad de contestar nada. ¿Tiene solución? Sí, claro que tiene solución. Nada más que cada caso es totalmente diferente. De forma general, se los estoy contestando. Pero se puede solucionar y lo podemos hacer en la oficina de Guadalajara, México, mandando un WhatsApp. No llamen, no manden, no hagan sus llamadas. Es solamente WhatsApp al 33 10 71 95 16. Solamente es WhatsApp 33 10 71 95 16. Y yo no tengo tiempo, ni los abogados que están en la oficina tienen tiempo para estar platicando con ustedes, ¿ok? Si quieren una consulta, manden un WhatsApp al 33 10 71 95 16. Nosotros en ningún canal estamos diciendo, ¿saben qué? La consulta es gratis y esto, y cuando ya llaman, te contestan 2, 3 cosas y pum, te cancelan la llamada si no pagas $250. No, aquí no. Clarito les estamos diciendo, por eso se llama Hablando Claro, ¿ok? Entonces tú quieres una solución en tu caso de lo que estamos hablando, manda un WhatsApp y di, quiero una consulta, y entonces ya nosotros te podemos contestar. 33 10 71 95 16. Aquí tengo otra pregunta que es igual a esta, que dice que le quitaron su acta de nacimiento en el Consulado Americano de Guadalajara, que le quitaron su CUR y le quitaron su INE y que ya no le dieron el pasaporte americano. Ok, ¿tiene solución? Sí, sí tiene solución, pero cada caso es totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? Porque, por ejemplo, esta primera persona dice que ya se casó como mexicana, que ya tuvo 2 hijos y lo registró como mexicana y que tenía pasaporte mexicano y hasta visa de turista siendo estadounidense. La otra persona dice que no había sacado nada, pero que le quitaron su CUR y le quitaron su acta de nacimiento.
Entonces, son casos totalmente diferentes, aunque sea el mismo tema de que no les dieron la ciudadanía estadounidense, es el mismo tema. ¿Tiene solución? Sí. Yo he llevado varios asuntos allá en México de personas que les han retirado su documentación estadounidense y les dejan sus documentos por tener doble registro, les dejan sus documentos mexicanos. Pero el proceso es totalmente diferente. Hay otras personas que han ido a querer retomar su ciudadanía estadounidense y el oficial consular, no es un cónsul, es el oficial consular, les da 30, 60 o 90 días, les retiene sus documentos americanos y les da 30, 60 o 90 días para que presenten pruebas de que en realidad nacieron en Estados Unidos, y entonces cuando ellos ya investigan les dan la naturalización, el pasaporte americano, que es lo que les restituye su ciudadanía estadounidense. Entonces, mi raza, hay solución para muchos casos y para otros tenemos que ver cuál es el proceso. Entonces, estos videos no son para captar clientes de verdad, porque a mí se me va la onda informando, y hasta que preguntan es que doy el número de teléfono, pero nos pueden encontrar en Google, nos pueden encontrar en YouTube, Hablando Claro con Berta Aguirre, en Facebook con el mismo nombre, y nos pueden encontrar como Berta Aguirre, ahí pueden encontrar todas mis redes, o me pueden mandar un WhatsApp al 33 10 71 95 16. 33 10 71 95 16. Aquí me dice, ¿cómo se llama? Angie Fraire, gracias por estar ahí en TikTok. Bueno, Angie, es que si tus hijos están registrados en México y tú ya vives en Estados Unidos, hay que tener una información directa, porque si tú vas al consulado mexicano y quieres rectificar el acta, como que los del consulado mexicano luego como que no saben leyes, como que no saben el código civil, como que no saben, entonces pueden hacerte un problema. Entonces, antes de ir a rectificar un acta que no se hace en un consulado mexicano, las rectificaciones de acta se hacen en un juzgado en México. Y lo que se puede hacer es que si tú ya estás en Estados Unidos, tú registraste a tus hijos en México, como que nacieron en México, lo que se puede hacer es una rectificación de acta, y lo puede hacer, si tu hijo es mayor de edad, lo puede hacer por medio de tu hijo. Si tu hijo es menor de edad, tú puedes nombrar un abogado en México y puedes darle un poder notarial mediante el consulado para que te represente en ese proceso para la rectificación de acta. No necesitas de estar, porque sí me preguntan muchos que me dicen, Berta, yo estoy en Estados Unidos, yo soy indocumentado, mis hijos son menores de edad, pero quiero hacer la rectificación de acta porque lo registré como que nacieron en México, pero no puedo salir a México porque soy indocumentado. Ok, la manera que se puede hacer es que ustedes busquen un abogado en México que sepa hacer las rectificaciones de acta, y que ustedes le den un poder notarial limitado nada más para que pueda llevar el proceso de rectificación de acta de fulano, mangano y perengano en su representación por ser menores de edad, y ya no hay necesidad que ustedes tengan que viajar a México y luego tengan que volver a entrar con un coyote, con un patero o de forma indocumentada, menos que ahorita está la situación como está allá en territorio mexicano, y más entre la frontera entre México y Estados Unidos. Sí, claro que sí, mucha gente está entrando de indocumentada, está pagando el coyote, está pagando todo, pero no van a calificar. Yo lamento mucho porque mucha gente se está viniendo a Estados Unidos en estos momentos pagando un coyote, pagando un patero, y sí lograron entrar, pero no van a calificar ni ahora, ni mañana, ni pasado. Y no vamos a echarle la culpa al presidente de Estados Unidos, no van a calificar porque estamos en una situación difícil. No ha habido una reforma migratoria, no va a haber una reforma migratoria, se le está dando prioridad a la gente que está pidiendo asilo, que tampoco va a calificar si tiene una situación de protección en México, que ese es otro tema. Pero por lo que se refiere a la doble nacionalidad, tenemos otra pregunta que dice, hola Berta, hace un mes fui al consulado americano de Guadalajara para solicitar mi pasaporte americano porque nací en Chicago.
El oficial consular me retiró el acta de nacimiento estadounidense, me retiró mi pasaporte mexicano, me retiró mi tarjeta del Seguro Social y me dio 60 días para presentar pruebas. Fui con un abogado aquí en México y me dice que yo tengo que darme culpable por tener doble registro y me dice que debo de aceptar que soy culpable para que ellos me den un perdón. Ok, como se los dije hace ratito, un abogado puede tener la práctica que tenga, pero su servidora, gracias a Dios y gracias a todo lo que he batallado y gracias a tener un proceso criminal que bendito sea Dios ya está por terminar, primeramente Dios, gracias a dar conferencias, gracias a escribir un libro, gracias a dar mis 30 últimos años de vida, informando, orientando, dando conferencias, es que tengo la práctica que tengo. Entonces, yo no conozco esa práctica que dices del abogado, pero lo que sí te puedo decir es que en primera, tú no necesitas pedir un perdón por haber estado registrado 2 veces. Lo que necesitas es demostrar en esos 60 días que te dio el cónsul, o si les da 60, 90 días el cónsul o el oficial consular, si te dan ese día, tienes que presentar la documentación. No te puedo decir cuál documentación porque cada caso es totalmente diferente. ¿Quieres soluciones? 3310-719516, 3310-719516. No hay llamadas telefónicas, solamente es un WhatsApp. Dice, para sacar la visa de turista. Rincón. Para sacar la visa de turista. Bueno, para sacar la visa de turista tenemos otro video, pero te adelanto que no hay citas en ningún consulado americano hasta el 2024. Besitos, bendiciones, los quiero. Compartan el video. Yo sé que en TikTok no se quedan guardados, pero lo van a poder ver en el canal de YouTube, Hablando Claro, y lo van a poder ver por Facebook. Les encargo, mi raza, que yo les regalo la información. Ustedes regálenme una suscripción en Hablando Claro, en página de YouTube, Hablando Claro con Berta Aguirre, para crecer ese canal y para poder llegar a más personas y poder informar. Sí, ya sé que me están parando el video en Facebook, pero pues esto es lo de siempre. Besitos, bendiciones y los quiero.